Como seres humanos, estamos atrapados en medio de una gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. En todas las escrituras, Dios está constantemente derrotando los propósitos del enemigo. Jesús mostró su autoridad sobre la creación y las fuerzas del mal en la cruz del Calvario. Justo antes de su retorno al cielo, volvió a comisionar a sus seguidores y en Pentecostés dio poder para extender las fronteras de su reino celestial. Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz. El desafío siempre ha sido ¿dónde ponemos nuestra lealtad? Aunque la elección debería ser fácil y obvia, no lo es. La batalla por nuestros corazones y mentes continúa. Nuestra esperanza y oración es que este medio revelen algunos de estos engaños y así nos ayuden no solo a escoger a Cristo, sino a permanecer con Él y a preparar a un pueblo para su segunda venida que reflejen su imagen moral. Alhambra, California, Los Ángeles, para donde quiera la señal esté llegando. Que el Señor te bendiga, amigo hermano, que te da cita para estar con nosotros. Un saludo para todos. Es un placer nuevamente estar juntos después de 2 semanas de que no hemos podido estar acá. Es una bendición que podamos estar nuevamente juntos a través de su Santo Espíritu. Que la bendición que cada uno de ustedes ha venido a buscar pueda encontrarla a través del mensaje que tenemos en esta tarde. El mensaje es una bendición que verdaderamente nos va a traer gozo y alegría, como también felicidad. Así que, qué bendición es que cada uno de nosotros podamos estar listos para tener la hora del poder. Estamos de aquí de Alhambra, California, a Los Ángeles, con la hora del poder. Saludos a todos aquellos que dan cita para estar con nosotros a través del Facebook, como a través de Twitter y a todas las redes donde quiera la señal esté llegando. Dios les bendiga grandemente. Así que estamos muy felices y muy contentos porque Dios está con nosotros. Dios es nuestro amparo, como dice la palabra, y también nuestro ayudador. Así que, nuestra fortaleza. Y nuestra fortaleza. Sí, así amén. que, bienvenido mi hermano Benedicto. Gracias. Mucho gusto nuevamente de que ya estamos listos para tener la hora del poder de aquí de Alhambra. Que Dios le bendiga. Bueno, aparte de eso, la bendición grande, hermana Dina, de volvernos a encontrar, ¿verdad? Así es. Y bueno, hoy tenemos buenas noticias para cada uno de ustedes. Y en la medida de que el Señor nos permita, vamos a ir compartiendo las buenas nuevas. Así es. Y hoy tenemos un tema muy interesante. El tema está muy interesante. Qué lindo dice, su sello de autoridad es su ley. Amén. Qué lindo, ¿no? Qué bendición es que el Señor nos ha dejado todas estas cosas para que cada uno de nosotros podamos entenderlas cuidadosamente, ¿verdad? Porque es muy importante, son temas que el Señor quiere que cada uno de nosotros tengamos en cuenta de que se trata de vida o de muerte, porque es verdad que o tenemos el sello de Dios o tenemos el sello de la bestia. Por eso dice su sello de autoridad, de su ley, su santa ley que marca a cada uno de nosotros. Así que vamos a pedirle que nos lleve en oración, hermano Benedicto. Oremos, vamos a inclinar nuestro rostro, Padre Santo y Dios nuestro, con gran alegría, con gran gozo, hoy nos presentamos delante de su presencia, Señor. Así es, Señor. Somos seres finitos, con fallas, siempre, Señor, con una disponibilidad para tus cosas. Así es. Hoy, oh Dios, pedimos tu unción, que tu Espíritu Santo nos dirija, Señor, en este asunto que vamos a tratar hoy. Así es, Señor. Es acerca de tu sello. Cuánta, Señor, mala interpretación hay al respecto. Así Pero es. hoy, a la luz bíblica, nuestras vidas, Señor, van a ser impactadas por este asunto. Pedimos, Señor. oh Dios, humildemente que tu Espíritu Santo nos acompañe y acompañe a nuestros hermanos allá a la distancia. En Cristo Jesús, nuestro Dios y eterno Salvador, lo pedimos y lo agradecemos. Amén y amén. Amén, amén. Sí, así es, amigo hermano, qué bendición es que
estamos listos para compartir la palabra de Dios. Y vamos a empezar allí, yo creo, comencemos con el libro de Ageo. Con Ageo, exacto. Ese que de verdad ese libro está tan chiquitito, pero tan bueno, ¿verdad? Bueno, para comenzar cuesta encontrarlo, ¿verdad? Así es, pero ahí lo tenemos ya. Ageos, capítulo 2, verso 23. 2:23. Bueno, vamos a ir allí. El libro de Ageo. Y dice así, vamos a ver qué dice 2:23. Ageo 2:23. En aquel día dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. ¡Wow! ¡Qué versículo este!, ¿no? Podemos ver aquí, hermana Dina, que esta es una promesa. Es una promesa, así es. Dice, en aquel día. Cuando nosotros leemos en aquel día, es en el cumplimiento del tiempo, es cuando venga el Señor Jesús. Aquí estamos hablando en el Antiguo Testamento. En aquel día, dice, es en el cumplimiento del tiempo, viene alguien, es una promesa. ¿Quién es ese alguien? En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío. O sea, aquí estamos una promesa. Aquí está hablando de una relación entre un pacto y otro pacto. Así es. Y dice acá, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar. Qué importante es esto, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Cuando dice aquí la palabra de Dios, y te pondré como anillo de sellar, ¿para qué sirve un anillo? Es una pregunta que tenemos que contestar, exacto. ¿verdad que sí? Así ¿Para qué es. sirve un anillo y por qué es un sello? Cuando una persona en eminencia, en un poder, viene y se le acredita un sello, se le da un sello, porque todo lo que él dice debe de ser sellado. Miren qué importante, hermana Dina, debe de ser sellado, porque si no, no tiene autoridad. Así es. No tiene fuerza, no tiene poder. Entonces, en aquellos entonces, cuando el rey daba una orden, tenía que ser sellada con su anillo. ¿Verdad que sí? Así de es. lo contrario, era una orden falsa. Así es. Entonces, aquí dice, siervo mío, le dice a Zorobabel, te pondré como anillo de sellar. Aquí hay una promesa maravillosa para cada uno de nosotros. Nosotros, mis hermanos, para comenzar, necesitamos ser sellados. Y hoy vamos a estudiar el sello. O sea, ¿qué implica ser sellados? Porque hay dos maneras, hermana Dina. O te sella el enemigo o te sella Dios. Así es, Dios correcto. permita que tú tengas el sello de Dios. Eso es lo que nosotros estamos hoy compartiendo con ustedes. Así el sello es. de Dios versus el sello del mundo, el sello del diablo. Así es. Y fíjese lo que hablando de ello, mire cómo dice allí en Efesios capítulo 1 y verso 13. Ya Efesios ahora 1. Estamos en el Nuevo Testamento. Vamos Efesios. Muy bien, vamos al Nuevo Testamento. Efesios capítulo 1 y verso 13. Dice así. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Wow. Aquí confirma nuevamente lo que está hablando allá, ¿verdad, Ageo, no? Así es. En Efesios 1:13, lo que usted leyó, dice, en el cual también confiasteis vosotros. ¿En qué confiamos nosotros? Primeramente en la palabra de Dios, Así ¿verdad? es. Y en segundo, aquí está hablando a los Efesios, está hablando del derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, nosotros quienes primero confiamos en Cristo, o sea, ¿cuál es el paso? O sea, ¿cómo El es que primer paso, tenemos ¿verdad? que ir llevando nuestro proceso de crecimiento espiritual? Primero es creer en Cristo. Primero creemos en Jesús. Y ahora dice, primeramente creer en Cristo. Ahora dice, en el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Nosotros
creemos en Cristo, oímos la palabra de verdad, dice, el evangelio de vuestra salvación. Yo les voy a decir a ustedes, aquí va una aclaración, ¿cuál es el evangelio de vuestra salvación? Es el evangelio eterno. El evangelio que fue dado desde el mismo principio, desde el mismo Edén, fue dado el evangelio eterno, el evangelio de vuestra salvación, en quien también desde que creísteis, cuando nosotros creímos, desde que creíste, cuando nosotros creímos, dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí está el cumplimiento, cuando le dice a Zorobabel, yo te he escogido a ti para que seas, ¿qué? Con tu anillo selles. Aquí justamente nosotros vemos esta porción, el cumplimiento de esta porción, ¿cuándo? Cuando nosotros creímos, hermana Dina. Cuando creímos, correcto, sí? Así es. Y ahora dice, en el 14, vamos a explicar un poquito, dice, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Miren qué importante. Así dice, es. ¿Qué es las arras? Las arras es una promesa. Una promesa de que en el antiguo pueblo, en el antiguo Israel, las arras eran parte de un compromiso, como quien dice una prenda. Cuando hablamos de arras hablamos de una prenda. Unas monedas, me Era recuerdo antes. Una moneda de dinero, ¿verdad que antes, sí? yo me acuerdo que eso lo guardaba el matrimonio cuando se casaba. Las arras. Esas eran las arras. ¿Por qué se guardaban o por qué las arras? Eso implica que cuando, como dice acá, que es las arras de nuestra herencia. ¿Qué herencia nos estaba dando Dios? Miren, qué importante es esto. En el cumplimiento del tiempo viene nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando en el Calvario. Él viene al Calvario, viene a morir, hace su ministerio de 3 años y medio y Él muere en la cruz del Calvario. ¿Qué fue lo que sucedió en la cruz del Calvario? Ahí es donde nosotros recibimos nuestra herencia, las arras. Correcto. Esa promesa que por mucho tiempo los antiguos hablaron, que venía el Mesías, que venía el príncipe, que venía el rey de los judíos. Esa promesa se cumplió justamente en el tiempo del primer siglo de nuestra era, cuando vino el Señor Jesucristo a esta tierra. Entonces, mis hermanos, miremos un punto bien importante. Cuando hablamos de arras, es algo, porque la promesa decía, ahí en Jeremías 31, 33 hay una promesa maravillosa, que en el cumplimiento del tiempo Él venía a hacer un nuevo pacto. ¿Cuál era ese pacto? Así es. Él traía las arras, ¿verdad? Esas arras es que indicaba que ahora, a partir del cumplimiento de esa promesa, el pueblo de Dios tenía algo de qué echar. ¿Qué era lo que tenía que echar mano? Del Espíritu Santo de Dios. Por eso dice, fuiste sellado con, ¿qué dice? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Fuiste sellado aquí dice, primeramente, el cual también confiáis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también desde que creíste fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Las arras. Ahí se cumple prácticamente, porque era parte. Era una prenda, esa prenda era el Señor Jesús que se venía a dar. Él estaba pagando por nuestros pecados, por toda la humanidad. Y lo que más sorprende de esto, hermana Dina, es que Él dice, arras es igual que pagare. No solo trajo un presente, que es el Espíritu Santo de Dios, sino también Él vino a pagar por todos nuestros pecados. Así es, vino a pagar por y ahora dice que cuando creímos fuiste sellado. Ahora, a partir de ese momento, cuando uno cree en el Señor Jesús, fuimos sellados. ¿Con qué? Con la promesa. Fuimos sellados con la promesa. Así Recuerde es. bien. Pero esa promesa tiene condiciones, ¿sí o no, hermana Dina? Así es. Porque muchas veces, miremos de esta manera, hermana Dina. Por ejemplo, yo vengo, hago al Señor Jesús como mi Señor y Salvador. Me declaro, hago un voto, un pacto con Él, era el pacto eterno con Él, y ahora Él es mi Señor. Pero aquí hay algo maravilloso, hay una condición. ¿Cuál es esa condición? ¿Vivir como vivíamos antes o experimentar una nueva vida en Cristo Jesús? Una nueva vida en Cristo Jesús, por eso Pablo dice.
Dice que después de que somos bautizados, nuevas criaturas somos. No para seguir viviendo No como como vivíamos antes. ¿Verdad que Claro, sí? así Somos es. una nueva regeneración, somos una nueva vida. Así y es. eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo a los Efesios. Dice acá: creísteis al evangelio de vuestra salvación, en quien también, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Miren qué importante. Así es, pero ¿Qué nosotros, hermana Diana, estamos hablando de esto? Estamos hablando de un sello. así es, estamos hablando de un Estamos sello. hablando del sello de la autoridad de Dios. Sí, ¿Verdad así que sí? es. así Entonces es. ahora, el sello de la autoridad de Dios implica algo. ¿Qué es ese algo? Bueno, leamos. Yo voy a comenzar leyendo aquí algunos escritos. Hay muchos comentarios acerca del sello, ¿verdad? Acerca del sello. Vamos a hablar en Patriarcas y Profetas, página 587, dice: el sello de la deidad. ¿Cuál es el sello de la deidad? Tenemos que tomar bien en cuenta esto. Manifestado, dice, en las páginas de la revelación, o sea, en Apocalipsis, se ve en las altas montañas. Miren, pongan atención a esto: en los valles, en los fructíferos y en el ancho y profundo océano. ¿Qué sello? ¿Qué sello? El sello de tu Creador. Amén, amén. ¿Verdad? Así Ahí está el es. sello de tu Creador en las montañas. ¿Quién hizo las montañas? Ajá. ¿Quién hizo los valles? Pues nuestro Señor ¿Quién hizo el mar? Jesucristo. Ahí está el Ahí sello está el sello. de la creación. Miren Así qué es. importante. Las cosas de la naturaleza hablan al hombre del amor de su Creador. Amén. Y por amor al hombre, Dios hizo todas estas cosas. Por señas innumerables en el cielo y en la tierra, nos ha unido consigo. El cielo y la tierra unido a través de ¿qué? A través del amor creador de nuestro Señor, manifestado ¿qué? En montañas, en océanos y todas aquellas cosas que Dios ha dejado para el hombre. Y dice que este mundo no consiste solo en tristeza y miseria. Así es. Ajá. Dios es amor. Dios es amor. Está escrito en cada capullo que se abre, en los pétalos de toda flor y en cada tallo de hierba. Aunque la maldición del pecado ha hecho que la tierra produzca espinas y cardos, hay flores en los cardos, y las espinas son ocultadas por las rosas. Todas las cosas de la naturaleza dan testimonio del cuidado tierno y paternal de nuestro Dios y su deseo de hacer felices a sus hijos. ¿Cuál es el propósito de Dios? Hacer felices. Hacernos a felices. Sus prohibiciones y mandamientos no se destinan solamente a mostrar su autoridad, sino que en todo lo que hace procura el bienestar de sus hijos. No exige que ellos renuncien a nada que les convendría guardar. ¿Para qué se hizo entonces aquí, hablando de las leyes, tanto naturales, porque en la naturaleza hay leyes, y también los seres humanos nos regimos por la santa ley moral de Dios? ¿Para qué nos sirven? Aquí dice: para nuestro bienestar. Para nuestro bienestar, para nuestra felicidad. Y cuánta verdad hay en eso, fíjese, porque a veces ya ve que cuando uno está muy estresado, muy cansado, muy agobiado, bueno, dice, me voy a ir a dar una caminata a la montaña. Y va y camina, ve la naturaleza, ve los árboles grandes en gran manera, y también las flores, como también las montañas tan grandes. Todo y esa arboleda de toda clase de árboles. Todo eso es para nosotros, dice, tanto nos sirve como para tener más, yo creo que para que reafirmemos más nuestra fe, como también para tener mejor salud, porque de esa manera nosotros, ¿qué pasa cuando nosotros estamos estresados? Salimos al campo, salimos a ver las maravillas de Dios, vamos al mar, vemos esa inmensidad de agua y vemos cuán grandes ballenas en ese mar, y qué bendición. Pareciera que es algo que va dentro de uno y le relaja, le pone, como que lo pone en armonía con Dios. Eso es una bendición. Es lo que es el cielo y la tierra a través de las obras creadas de Dios. Por eso Él es nuestro creador, Él es nuestro sustentador, Él es nuestro proveedor.
Así es. Justamente. Qué lindo, ¿no? Qué bueno es Dios. ¿Se imagina usted que no hubiera dejado nada, ¿verdad? Donde nosotros no pudiéramos relajar nuestra mente, mirarlo a través de la naturaleza. Y me gusta esto, hermana Dina, que de todo lo creado, primeramente el mensaje de los tres ángeles, ¿no? Que es el mensaje después del cumplimiento de una promesa de 2300 tardes y mañana, venía un gran despertar religioso para el mundo. Y ese despertar religioso era el mensaje de los tres ángeles. Y el primer mensaje, ¿cuál era, hermana Dina? Apocalipsis 14:6, ¿cuál es? Ok. Leamos Apocalipsis 14:6. Vamos a leerlo porque sí, es importante. Muy importante ese versículos. Y vi volar por el cielo, 14:6, ¿verdad? Dice allí, dice el versículo 6, y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y en el 7 está la clave. ¿Cuál es el 7? Diciendo a gran voz. Miren, ese es el mensaje, el primer mensaje angelical. Qué lindo, ¿no? Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Temerle a Dios y darle gloria. ¿Por qué? Porque Él es el creador. Así es, porque Él es el creador. Y luego fíjese que dice, la hora del juicio ha llegado. Y adorad aquel que hizo el cielo, la tierra y la mar y las fuentes de las aguas. Lo mismo que estamos hablando en Ageo, lo mismo que estamos hablando en Efesios, lo mismo, que aquí hay un poder soberano sobre el mundo, y ese poder soberano es que nosotros, como súbditos de este reino, del reino de nuestro Señor Jesucristo, debemos de darle honra y gloria ¿a quién? Al único verdadero Dios, al creador de los cielos y la tierra. Así es. Y me gustaría comentar aquí, porque hablando de del versículo que estamos leyendo ahí, dice allí, la fe por la cual vivo, está lindo ese Pero me gustaría que antes que leyera eso, quiero hacer algo bien importante. Y usted lo dijo. Se nos quedó un poquito. Cuando usted habló de todo lo creado, las maravillas, el mar, la naturaleza, y todo eso lo hizo Dios en 6 días. Así es, correcto. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Terminado la creación, terminados 6 días, el último que Dios crió fue al hombre. Ahora viene, me encanta eso, ¿no? Y Dios reposó de todas estas cosas. Correcto. ¿Verdad que sí? Correcto. La pregunta es, ¿por qué Dios reposó de todas estas cosas? ¿Cuál era la razón de Dios reposar? ¿Será que Dios estaba cansado? No, no estaba cansado. ¿Cuál era la razón? Y la razón, mis hermanos, era que quería compartir lo creado con su criatura. ¿Y quién era la criatura en ese momento? Pues Adán y Eva. Y ahorita sí entramos al comentario. Ok, vamos a ir al comentario. Y dice el comentario, aquí está muy precioso este comentario, dice así: el sello de la ley de Dios se halla en el 4º mandamiento. Fíjese, lo que también aquí lo leímos en Apocalipsis, ¿verdad? Pero dice, el sello de Dios se halla en el 4º mandamiento. Es el único de los 10 que presenta al hombre, y el título del legislador lo declara creador de los cielos y de la tierra, y de ese modo demuestra su derecho a la reverencia y la adoración. Oiga eso, fuera de este mandamiento no hay nada en el decálogo que revele por la autoridad de quien se da la ley, Oiga, en la realidad nosotros podemos ver ahí, ¿verdad? Que en el 4º mandamiento, como dice ahí, en el decálogo, y por eso fíjese, usted dijo en Éxodo 20, citando Éxodo 20 también, allí usted dijo, ¿verdad? Que en el 4º mandamiento, que es, por ejemplo, allí el versículo 8, y dice el capítulo 20, verso 8, dice así: acuérdate, ¿verdad? Y luego, pero es importante porque dice, acuérdate
acuérdate del sábado para santificarlo. Pero dice, sigue diciendo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y ahora sí, dice el 11, allí está la clave, la razón. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, lo que usted decía, los cielos, la tierra y el mar, y todas las cosas que en él, y todas las cosas que en ello hay. Y reposó en el día séptimo. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora, Dios lo santificó su día, ¿verdad? Y aquí, imagínense, terminando el mensaje del Apocalipsis, dice, diciendo a gran voz, temed a Dios. Allá dice, acuérdate, ¿verdad? Y aquí dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, la mar y las fuentes de las aguas. O sea, nuevamente el Señor se lo da al pueblo de Israel y luego lo trae para la última generación que somos nosotros, ¿no? Me encanta esto, ¿no? ¿Por qué, como bien se leyó acá, por qué aquí Él revela su autoridad? ¿Por qué razón? Porque ahí Apocalipsis lo dice, Él es el creador. Dice, Él es el creador. Acuérdate. Así Acuérdate es. que quiere decir de todo lo que ha pasado, que Él es el creador de los cielos y la tierra. Ajá, y Él es el así creador tuyo, es el soberano del mundo, es el soberano de la tierra y es el soberano de tu vida también, cuando tú lo has declarado como Señor y Salvador. Ahora, aquí algo bien importante, mi hermana Dina. Él da la ley. ¿Y por qué Él da la ley? Porque Él tiene la autoridad. Como leímos ahí en Ageo, Zorobabel, el que iba a sellar. ¿Y quién es el que va a sellar? Es el Espíritu Santo, como bien lo dijimos ahí en 2 de Corintios. En 2 de Corintios, vamos a 2 de Corintios. A 2 de Corintios 1:21, y ahí vamos a leer esta declaración que usted, queremos que usted lo... Dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Amén. ¿Quién lo ungió a usted? Dios, dice la palabra, fíjese, qué versículos muy grandes, el cual también nos ha sellado. El que nos ungió fue Dios, y el que nos ha sellado es Dios. Y a través de su espíritu. A través de su espíritu, ajá. Y nos ha dado las arras del espíritu en nuestros corazones. ¿Qué punto más importante? Retomemos esto. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, primero es viniendo a Cristo, ahora que dice, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Entonces, yo le hago una pregunta a usted. ¿Dónde está el cumplimiento de la promesa entonces? ¿Quién es el cumplimiento de la promesa? Bueno, cuando leímos, era ahí en Jeremías 31. Ajá, es que lo íbamos a leer ese, Jeremías 31, ¿verdad? Vamos hay a algo leerlo. bien importante, porque aquí lo confirma el apóstol Pablo. 31, 32. 31, sí. 32, dice así. Dice, he aquí, voy a leer el 31, 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Amén. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto,
porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Wow. Pero mire, dice, ahora vamos a 2 de Corintios 1:22, el cual también nos ha sellado. El cual también nos ha sellado. ¿Qué es lo que hablamos aquí? En Jeremías 31:31. O sea, ahí nos habla también de un sellamiento. De un sellamiento, Ajá, de un pacto. de Dios un quiere pacto. hacer Así es. un pacto a través de un sellamiento. Y ese dice acá, nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Como vimos que es arra, es una propiedad. ¿Cómo estábamos nosotros en el mundo? Estábamos sin Cristo, no teníamos sin Cristo. esperanza. Pero ahora a través de esta promesa, a través de esas arras, que esas promesas maravillosas, por el cual, digámoslo, usted dijo ese ejemplo, cuando el casamiento, y es un buen ejemplo, ¿no? Ya. ¿Qué implica las arras? Es un voto. Es un voto. ¿Verdad que sí? Es una promesa. Es una que promesa uno hace, que así pase es. lo que pase, nos vamos a mantener unidos. Así es. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo, mantenernos unidos hasta el día final. Así Pero es. mire qué importante. ¿Por qué razón? Cuando vamos a Hebreos, capítulo sería Pero 10. bueno, Diga leyendo. me gustaría leer el 3, el Dele, 33, el porque 33, dice, léalo. pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Amén. Aquí Oiga, dice. ya allí, o sea, en la realidad, al leer este versículo, Unamos este con el Así 22, con el 2 de Corintios 1:22, dice, el cual también nos ha sellado, mire, el y cual nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. En Ahí nuestros donde dice, corazones, así ¿dónde es. está escribiendo en el corazón, en la mente y en el corazón. Amén. ¿Verdad Daré que sí? mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿A través de qué? A través de las arras del Espíritu Así Santo. es. Entonces, ¿quién es el que sella? Pues Qué ¿quién es? importante. ¿Quién es el sellador? Ya lo vimos. Dios es el que sella. Amén. Así es. Usted lo leyó, Así ¿verdad? es. Aquí usted lo estuvo leyendo, porque todas las promesas de Dios son sí. Bueno, y aquí hay un punto. Y el que nos confirma con nosotros en Cristo, ¿quién es? Es nuestro Señor Jesucristo. Nos confirma en Cristo. ¿Y Ajá. quién nos ungió? Mire, unción. Dios. Unción es una cosa y Ajá. eso lo hizo Dios. Así es. Pero ahora el 22 dice, el cual también nos ha sellado. ¿Y quién es el que hace el sello? Las arras del Espíritu. Las en arras del nuestros Espíritu corazones. Santo, así Dios es. nos unge. Cuando, hermana Dina, cuando hablamos de unción, ¿de qué estamos hablando? Recuerde, ¿no? En el año, cuando el Señor Jesús estuvo en esta tierra, la profecía más linda, ¿no? Esa profecía de 70 semanas destinadas para tu pueblo. Había un tiempo designado para el ungimiento del príncipe. Así Fue es. cuando había- Juan el Bautista estaba convocando al pueblo al bautismo, al arrepentimiento de pecados. El pueblo venía, se arrepentía. Y de pronto apareció uno de tantos ahí. Y viene justamente Juan el Bautista. Y cuando lo mira, el Espíritu Santo le muestra que él era el Hijo de Dios. Amén, amén. ¿Cuál fue la el actitud? Cordero de Dios que quita el pecado del Amén. mundo. Ese es el verdadero Cordero de Dios, dijo, que Así quita el es. pecado del mundo. Sí, realmente, imagínense, ¿no? ¿Cuál fue la actitud del apóstol? Mis hermanos, fue algo tan interesante para la vida de Juan el Bautista. Dijo, yo no soy digno. Así es. Mire, se conmovió totalmente, hermana Claro. Dina. Dijo, no. Irvo, ¿cuál fue la respuesta del Señor Jesús a ese pedido? No soy digno. Ah. Y él dijo, conviene. Ajá. Conviene que así hagamos esto. ¿Por qué razón? Cuando fue bautizado, inmediatamente, ¿qué fue lo que se escuchó en los cielos? Dice que se escuchó una voz La que decía, voz, ¿verdad? este es mi Hijo amado. Ese es mi hijo ungido, ¿En mi quién? amado. ¿En quién yo tengo complacencia? complacencia. Mire, Así hermanos, cuando uno viene al bautismo,
Yo no sé, es cierto, hermana Dina, no podemos escuchar esa voz. Definitivamente no podemos escuchar esa voz. Pero cuando nosotros nos imaginamos esa voz de los cielos diciendo, este es mi hijo amado, cuando tú vienes al bautismo. Por eso el bautismo, ese acto sacramental del bautismo, hermana Dina, no es cualquier cosa, no solo simplemente es mojarte. No, ¿Por qué razón? eso es muy Estamos grande. nosotros haciendo un compromiso con Dios. Y no solo eso, el ungido, Dios te llama mi ungido, y el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? El Espíritu Santo sea la Sella promesa. la promesa. La promesa. Después de aquellos días, dice, yo Ajá. escribí mi ley en tu mente y en su sus corazón. corazones. Cuando uno se Por eso es bautiza, que es importante. aquí se logra ese cumplimiento. Así es, ¿Verdad que sí? correcto. Pero ahora la pregunta es esto, ahí es donde yo me quedo atónito, hermana Dina. ¿Por qué razón? Mucho pueblo hoy en día se bautiza, pero no sabe por qué se bautiza. Ellos no saben que están cumpliendo una promesa. Primero le llama al Señor ungido y después el Espíritu Santo está escribiendo su ley en su mente y su corazón. Mente y en su corazón. Pero dígame usted, hermana Dina, ¿qué hace el pueblo cristiano hoy en día? La expresión inmediatamente que sale del agua dice, la ley ya está clavada en la cruz. Cuando aquí vemos nosotros Pues sí, que el ese es Espíritu problema. Santo está escribiendo, escribiendo ¿verdad? la En su ley mente y en su corazón. En su corazón, Mire, así es. ¿Cómo realmente? Sí, en la realidad eso es muy grande, porque si nosotros entendemos eso, por eso dice el verso 22, el cual también nos ha sellado Amén. y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestro corazón. Yeah. Y leímos Jeremías, Yeah. que decía Y Jeremías. Y ahora vamos a Hebreos. Vamos a Hebreos 8, verso 8 y luego el verso 8, ¿no? 8. Dice, porque reprendiéndolo dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Nuevo pacto, Mire, así es. Con la casa de Israel, con la casa de Judá, dice un nuevo pacto. Ahora Un siga nuevo leyendo. pacto, no como el pacto que hice con sus padres. Dice que lo hace bien claro, ¿verdad? Él dice, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Lo Y mismo luego dice, porque ellos, dice, no permanecieron en mi pacto. Y dice, y luego, y yo me desatendí de ellos, dice el Señor. Nos abandonó. O sea, en otras palabras, si nosotros como cristianos, como los cristianos de hoy que estamos en el nuevo pacto, si no atendemos su pacto, también Dios se desatiende. No vas a atender, por eso el Así mundo dice, cristiano es lo está que dice desatendido. ahí. Y siga leyendo, hermana, Es porque lo no que son palabras dice. suyas, son Así palabras de es. Dios. Siga leyendo. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Oiga, eso está bien grande. Y seré a ellos por Dios. Es importante este ¿Quién es tu versículo. Dios? Es la pregunta. ¿Quién Ajá. es tu Dios? O sea, si este pacto, si esta ley está escrita en la mente y en el corazón, lo vuelvo a leer este versículo porque verdaderamente, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. En la mente de ellos. Sí, y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios. Amén. Y ellos me serán a mí por pueblo. El apóstol Oiga, Pablo, ¿cómo pues. lo dijo? Yo, las Wow. aras del Espíritu Santo, dice, los voy a sellar en sus corazones. Aquí se cumple la promesa. Así Entonces, es. mi querido hermano, hermana, que hoy nos escucha, Eso es grande, qué la verdad. importante es ser sellados por el Espíritu Santo. Cuando lo logramos cuando nos bautizamos. Porque en ese momento Dios escribe en nuestros corazones, en nuestra mente, su santa ley para que vivamos. Así es, para que obtengamos vivamos. el poder a través del Ajá. Espíritu Santo, venciendo el pecado, venciendo el yo y venciendo al mundo. ¿Verdad Así que sí? es, así Ahora, es. qué maravilloso, ¿no? Qué maravillosa promesa. Ahora, hermana Dina,
Ahí en el conflicto de los siglos, lea ese pensamiento. Ok, en el conflicto de los siglos. Vamos a ver. Aquí en el punto 2, aquí en el punto 2, Acá lea eso. dice, el Señor manda por el mismo profeta, ¿Lo vimos? Ageo. ata el rollo del testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Isaías Vamos a 8, leer, Isaías vamos a leer 8:16. 8:16. Es muy Mire, hermana interesante Dina, esto. aquí está. Muy grande, muy lindo. Aquí hay una esto. declaración tan importante. Isaías 8:16. Dice la palabra de Dios. ¿Lo lee usted? Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Ahora Ahí yo le hago una está. pregunta. ¿Cuál fue el mandato de nuestro Señor Jesucristo cuando Él estuvo a punto de irse al cielo después de un proceso, en ese tiempo de 40 días? Él dio una instrucción y dijo, por lo tanto, id y hacer discípulos, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué razón, hermana? Y no solo ahí, enseñándoles. dijo Enseñándoles. también. Ajá, enseñándoles A que guarden esas cosas, que guarden todas estas cosas que os he mandado. Eso sí bien importante. Y bueno, me gustaría recordarme a Mateo 28, porque mira, amigo hermano, es importante que sea aún así, dice Jehová. Mateo 28, creo si no me equivoco, verso 19. Vamos a leerlo, lo vamos a buscar ahí. Porque Mateo 28. Mateo 28, y eso, porque ese fue el mandato de Jesús. Oh, sí, 28:32, ¿no? No, 28:19. Vamos a ver. A ver qué dice. 28:19 dice así. Por tanto, id, haced discípulos. Amén. El 19. A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El 20. Y el 20, que es clave, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuán importantes son estos versículos. Son ese las mandato, últimas ¿no? palabras que Jesús dio. Las últimas palabras Porque del Señor Jesús. la dice- verdad, allí termina Mateo, ¿verdad? Ahí termina Mateo. Y dice, ¿cuál era la instrucción? Ata el rollo del testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Ahora la pregunta es, ¿usted es un discípulo de Cristo? Ajá, Esa es la pregunta. Si usted es un discípulo de Cristo, aquí está el mandato en Isaías 8:16. 8:16. Es lo que dice, ata el rollo del testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Y miren lo importante de todo esto, hermana. Siguiendo leyendo el comentario, dice, el sello de la ley de Dios se encuentra en el cuarto mandamiento. Ahí está. ¿Por Y qué? bien claro. ¿Por qué en el cuarto mandamiento? Usted lo leyó al principio. Ya. Ahí en el cuarto mandamiento encontramos nosotros quién es la autoridad. Así es. Lo vamos a ¿Quién? volver a leer para ¿Quién que es el que determina eso? ¿Y El- por qué lo determina? el verso 11. Leámoslo. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén. Este versículo es muy importante. Aquí encontramos muchas lecciones. Aquí mire, por ejemplo, dice, este es el único de los 10 mandamientos que contiene tanto el nombre como el título del Como el legislador. título. Así es. El creador El Creador. y Dios, Ajá. el gran legislador del universo. Así es. Declara que es el creador del cielo y de la tierra Ajá. y revela así el derecho que tiene para ser reverenciado y adorado, Para ser adorado. sobre todo los demás. Aparte de ese precepto, no hay nada en el decálogo que muestre qué autoridad fue la que promulgó la ley. Cuando el día de reposo fue cambiado por el poder, aquí hay un poder que le llaman el poder babilónico, Roma papal dice, se le quitó el sello a la ley. ¿Y cómo se le quita Se un le sello? quitó el sello, pues. Pero la pregunta es, ¿podrá un hombre quitar un sello? ¿Qué dicen ustedes? ¿Podrá un hombre usurpar el poder de otro, por ejemplo? Pues la verdad no se puede, pero yo no sé cómo es que ha ocurrido acá. Y ¿verdad? ahora dice, mire, los discípulos de Jesús están llamados a restablecerlo. ¿Cuál es el trabajo suyo? A restablecer. ¿Qué más?
O sea, hay que elevarlo. Hay que levantar El estandarte. levantar el estandarte. Así es. ¿Qué estandarte? La El santa estandarte, ley de Dios. La santa ley de Dios, Dios, así incluye, porque hermana Dina, todos guardan la ley de Dios, excepto el sábado. cuarto mandamiento. Así es. ¿Verdad que por sí? Por eso es que allá en Isaías, capítulo 53. ¿De qué viene hablando? Ahí dice que te llamarán reparadores de portillos, calzadas. restauradores de calzadas. Entonces, Así es. en lo que usted le encuentra, dice, el cuarto mandamiento, dice, Dios lo instituyó y eso es legítimo. Es una institución, hermana Dina, conmemorativa del Creador. Es una gran celebración, Así es una solemnidad prácticamente. ¿Por qué? Porque Él es el signo de su autoridad. Así Cuando es. hablamos signo de su autoridad, ¿de qué estamos hablando? Que el día, dijo, mi día, o sea, no es el día del hombre, No, es mi día. es su En día ese de día, él. ¿qué es lo que quiere Dios? Encontrarse con sus criaturas. Así es. Mire, qué Y maravilloso así es todo eso, pues Así prácticamente, es, ¿no? Claro. No es simplemente algo porque a Él se le ocurre, No. o porque se le antojó. Simplemente es ¿para qué? Porque representa el sello de su autoridad. Representa. Y por eso es lo que usted decía ahí, por eso es que hoy nosotros, todos nosotros que tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, debemos levantar ese cuarto mandamiento que ha sido pisoteado y está siendo pisoteado, porque la palabra de Dios en Isaías 58 y verso 12 dice así: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de la generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Amén. ¿Qué le parece? Somos llamados reparadores de portillos, porque todo mundo dice guardar los mandamientos. Todo el mundo guarda según los mandamientos. Pero ¿qué pasa con el cuarto mandamiento, con el santo sábado? No, ese ya no tiene valor. Eso es lo que la gente dice. Pues amigo hermano, yo quiero decirte que tanto tiene valor el primer mandamiento: acuérdate de tu Dios, acuérdate del sábado para santificarlo, como tiene valor no matarás. Es el mismo que dijo no matarás, también dijo no cometerás adulterio. Amén. Y también dijo acuérdate del sábado, ¿verdad? Maranata, el Señor viene. En la página 213 dice, el sábado será la gran piedra de toque de la lealtad. Miren qué importante. Ahí está, ahí va a El estar. sábado dice aquí. Pues es el punto especialmente controvertido. Cuando esta piedra de toque le sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Va, ahí está. Así Mientras va la a ser. observancia del falso día de reposo, domingo, en obediencia a la ley del Estado, mire, el domingo es una ley que el Estado va a promulgar dentro de poco, Ya. y en oposición al cuarto mandamiento, sea una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios. Todos los que guardan el domingo es un decreto de gobierno y comenzó en el año 353 con Constantino. Fue el Así primer es. emperador que da un decreto oficial para guardar un día domingo. Y dice acá, en obediencia a la ley de Dios, será señal evidente de la lealtad al Creador. Por eso dice, adorad Al Creador, al que hizo el cielos y cielo, la tierra. Mientras que una clase de personas, al aceptar el signo de la sumisión de los poderes del mundo, todo el mundo confabulado, todos los poderes del Estado, dice, recibe la marca de la bestia. La Así otra, es. por haber escogido el signo de obediencia a la autoridad divina, es el sábado, recibirá el sello de Dios. Yo creo que hermana Dina, mañana vamos a hablar un poquito acerca de este sello, la marca de la bestia, porque es otro punto tan mal entendido. Entonces, sigo leyendo, dice, todo esto, dice, mientras la observancia del falso día de reposo domingo, en acatamiento a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, será la declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios. Nuevamente se repite, la observancia del verdadero día de reposo, o sea, sábado,
En la obediencia a la ley de Dios será la señal evidente de la lealtad al Creador de los cielos y la tierra. Allí se va a hacer, Ahí se está va a la hacer diferencia. la diferencia, ¿verdad? Mientras que una clase de personas, al aceptar el signo de sumisión a los poderes del mundo, ¿qué es lo que van a recibir? Van a recibir el sello de la el bestia. sello de la marca de la bestia. Amén, hermana Dina. Y qué importante, interesante, ¿no? así es. Por eso dice aquí, la cuestión del sábado será el punto culminante del gran conflicto. Así es. ¿Cuál va a ser el punto principal del gran El conflicto? punto- El sábado. el sábado, O adoras así en es. domingo o adoras Ahora, en sábado. Sí, así es. Tú decides. Por eso es que es importante que nosotros realcemos esto y que el mundo se dé cuenta que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso Amén. dice Hechos 5:29. Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Muy Pero importante esto. miren por qué importante también es, hermana Dina. Todo el mundo va a estar bajo estas dos Ajá. situaciones. Ese va a O ser el un... sábado o el domingo, y no hay otro día. O sea que no, allí no va a haber, o sea, y no va a haber medio. La gente no quiere, dice, no, yo no estoy por ningún lado. Allí tenemos Tiene que estar. definirse. Tiene que definir. Definitivamente. O recibes la marca de Dios o recibes la marca de O la sirvo a Dios o sirvo a la bestia, una de Dice, las dos. Bien. Hombres y mujeres han honrado los principios de Satanás por encima de los principios que rigen los cielos. Miren, hombres y mujeres. Ajá. y Han así es. aceptado el falso día de descanso que Satanás ha exaltado como la señal de su autoridad. Oiga eso. Pero Dios ha puesto su sello sobre el requerimiento real. ¿Cuál es el requerimiento real? Sobre el día de descanso de Dios, no del hombre. Así el día es. de descanso de Dios. Por eso dice requerimiento real. Ambos días de reposo, el verdadero y el falso, llevan el nombre de su autor. Bien, tanto uno como otro. Una marca imborrable que demuestra la autoridad de cada uno. Las obras de ustedes es inducir a la gente a comprender esto. Eso es importante. ¿Cuál es nuestra obra? Muy importante. Que comprendan ustedes esto. Eso. Debemos así es. demostrar que es de consecuencia vital lo que usted decía, de llevar vida o de la muerte. marca del reino de Dios o llevar la marca de la rebelión. Si Dios ha dicho que es sábado, mi hermana sábado, Dina, es es sábado. palabra de Dios. Así Mi hermana Dina, es. no es mi palabra. No, no, es palabra de es Dios. que aquí no es lo que yo pienso ni lo que yo creo, es lo que dice la palabra de Porque Dios. se reconocen súbditos del reino cuya marca llevan. Si usted guarda el domingo, ¿usted es súbdito de quién? Mire, está duro, hermana Dina. No, sí. Yo creo que aquí muchos van a pelear con nosotros. A mí me gustaría en este momento si Cali tuviera ese cortito comentario que tenemos allí de Constantino. Me gustaría que lo pusiera en estos minutitos que tenemos. Acabo es cortito. Y sigo leyendo, ¿verdad? Sí, Lo que siga lo dice. leyendo. Mientras Dios sí lo nos ha encuentra ahí. llamado a enarbolar el estandarte de su sábado pisoteado. Oiga eso. El estandarte del príncipe Emanuel, dice. Cuán importante es, pues, que nuestro ejemplo sea correcto en la observancia del día del Señor. Wow. Mis hermanos, Que es importante. estamos viviendo tiempos finales, hermanos. Y que de verdad estamos... Decisivos. Y por eso es importantísimo, es de vida o de muerte, amigo hermano, lo que nosotros estamos trayendo a la memoria, al pensamiento, o decidimos a servir a Dios o decidimos servir a la bestia. Aún la palabra de Dios es bien clara y nos hace saber que nada va a ser fácil, la verdad. Porque fíjese, yo quiero leer el Apocalipsis 12:17. ¿Por qué? Porque también es importante que sepamos que Satanás se aira con todo aquel que trata de tener una obediencia fiel a Dios. Entonces el dragón se llenó, dice Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Amén. Eso es importante. Pero no debemos tener miedo ni tener temor, porque nosotros sabemos en quién hemos creído.
Hermana y Él Dina, está con nosotros. aquí hay un pueblo final. Así es. Estamos hablando del último libro de la Biblia, la revelación de Jesucristo para esta generación. Y aquí dice que hay un pueblo, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ese es el remanente. La pregunta es, ¿podemos nosotros, hermana Dina, hacer un lado el santo sábado de Dios? No, de ninguna Porque manera. aquí, el último pueblo, aquí estamos hablando del último remanente, dice. Último remanente, ¿verdad? así es. Un residuo que quedó. Y ellos, que dicen, contra ellos va a haber un poder civil que los va a atacar tal como lo hizo en la antigüedad. Así los que es. guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús. Así es. Vamos a terminar con una oración porque el tiempo nos ganó. Padre Santo que estás en los cielos, muy agradecidos estamos, Gracias, Señor, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y tú no quieres que ninguno perezca, sino que todos lleguemos al conocimiento de tu palabra. Ayúdanos para que nosotros que tenemos este conocimiento podamos ayudar a otros. Y aquellos que también tienen este conocimiento, levántalo, Señor, con tu Santo Espíritu. Sí, amén. Dale de tu Espíritu Santo. A cada uno de nosotros lo necesitamos, Señor, para que podamos presentar con autoridad, Señor, tu palabra. Que sea el Espíritu Santo hablando a través de nosotros. Gracias por contestarnos y gracias por estar con cada uno de nosotros. Bendice a toda nuestra audiencia que es Dios cita para estar con nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.